Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Todo se fundamenta, queridos hermanos, todo cuanto escuchamos, en que Jesús está vivo, vive en medio de nosotros, a través del Espíritu Santo que ha sido derramado, que viene y abre nuestros oídos, que nos mueve a unirnos a Cristo, a acogerlo como aquel que se ha entregado por nosotros para nuestra salvación, que ha muerto debido a que lo hemos matado con nuestros pecados, por ello ha muerto, pero ha vencido porque su amor, unido al Padre, este amor del Padre en él, este amor de él, con el que amaba al Padre y nos amaba a nosotros, ha vencido la muerte y nos ha arrancado de todo cuanto nos esclaviza, de todo cuanto nos introduce en el sinsentido de la vida, de todo cuanto nos separa de Dios, del prójimo, e introduce en nuestro corazón la desesperación y la soledad. Jesús vive, y por eso Pablo a estos cristianos de Corinto les dice que cómo es posible, después de que conocen a Cristo, no sean capaces de los pleitos que tienen entre ellos, de discernir, que haya alguien que discierna, que les ayude a tomar las actitudes de Cristo y responder al mal que uno ha podido sufrir, responder también con los mismos sentimientos, con el mismo amor de Cristo. Esto es grande, dice San Pablo. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia, uniros a Cristo, que sufrió la mayor injusticia, siendo como era el Cordero inocente, Dios con nosotros, el Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo sostiene, el que todo lo ha creado? Este que se hace hombre, se deja condenar por nosotros. No hay injusticia como esta, y no hay humildad como la de Cristo. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? ¡Qué escándalo!, ¿verdad, hermanos? ¡Qué escándalo! Cuando hoy incluso los pocos que se casan, muchos van con separación de bienes, poniendo ya el medio de su unión, el dinero, por encima de la unión y por tanto por encima de Cristo. El dinero es secundario, hermanos, pero muy secundario. Solo Cristo da valor a la vida y solo Cristo transforma los corazones. Dice San Pablo: sois injustos, sois ladrones, e incluso con vuestros hermanos. Aquellos que tengan negocio, ¿cómo están actuando? ¿Sois cristianos? ¿No sois honrados? ¿No buscáis lo que es justo, no ya de ganancias, sino lo justo, en función, es verdad, de las leyes que hay, pero en función de ayudar a aquellos que vienen a comprar, que vienen por necesidad de aquello que vosotros gestionáis? Ningún malhechor hereda el reino de Dios. Significa que es necesaria la conversión, que puedo estar cegado y decir: no, esto está muy bien. La cosa es que a la luz de Dios, y como solo Dios
es santo, es puro, y solo Él, que nos ha creado a su imagen y semejanza, es el que nos introduce en su reino, pues no nos puede introducir con manchas, con algo que sea desemejante a Él. Y aquí nos pone una lista de lo que sin Cristo somos, es decir, una vida viciada, inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos. Ahí está hoy las uniones homosexuales y de todo tipo. Ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores. Todos estos no heredan el reino de Dios, no son conformes al corazón de Cristo, que es un corazón de amor, que es un corazón de luz. Por eso ante Cristo, que es la luz, se nos ilumina nuestra maldad. Cuando uno dice, no, a través de mi pecado, esto está muy bien, muy bien, muy bien, pues que sepas que estás muy lejos de Cristo, que ni lo hueles en este momento, y que la soberbia, hinchados por la soberbia, nos cegamos y nosotros mismos, pensando que vemos, estamos en la mayor oscuridad. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Vivir en Cristo es cargar también en Él, poder cargar con el pecado de los demás, perdonar incluso las injusticias, las mayores que podemos sufrir. Y comprendemos que no es de todo. Esta lista de pecados que pone Pablo es porque esto mata y nos separa de Dios, nos separa del prójimo, lo vemos en la cruz. Jesús es Dios y el pecado nos separa, lo hemos matado. Nos separamos de Dios. Mata al prójimo. Jesús es el hombre, el que representa a todo hombre. El pecado mata al hombre, lo separa. Por eso el que odia tiene al prójimo ya asesinado dentro de su corazón. No le tiene cabida, no tiene cabida para él. Jesús crucificado desvela que el pecado, este pecado mortal, este vivir en pecado, este vivir viciosamente, sin un combate por combatir el pecado y volvernos a Dios, esto nos separa de Dios, nos separa del prójimo, nos condena, nos conduce a la muerte eterna. En Cristo, sin embargo, hemos sido lavados, porque si acogemos que Él ha muerto por mí, yo le mato, pero Él dice, yo te perdono, me acoges a mí. Ahora acogerle a Él es volverme a Él, para ser justificado en Él, para ser perdonado, para introducirme en la comunión con Dios, para introducirme en la comunión con el prójimo, pidiendo perdón y perdonando, entregándome como Cristo. Soy santificado porque me concede, nos derrama su Espíritu Santo para tener sus mismos sentimientos, su mismo amor, para comprender hasta dónde alcanza el amor de Dios. Este es Cristo. Y en el Evangelio nos dice que este Jesús, por eso todo esto no podemos si no nos unimos a Jesús. Jesús ora. ¿Cómo es posible siendo Dios? Porque en su humanidad necesita estar unido perfectamente, plenamente, completamente a la voluntad de Dios. Jesús en su humanidad es uno con Dios. Es Dios hecho hombre y en su humanidad acepta continuamente la voluntad de Dios como lo único que es digno de seguir, lo único que le hace feliz, lo único que le alegra, lo único que le da sentido a todo. Por eso Jesús ora toda la noche en función de algo que tiene que tomar una decisión muy importante, que en este caso va a ser la elección de los 12 dentro de todos los discípulos que le siguen. Jesús orante nos enseña que toda su humanidad está entregada, está unida al Padre, está hecha una sola cosa con Él, y nosotros, que estamos separados por dentro y por fuera, rezamos poco, oramos poco. Y no podemos orar porque nuestra oración tiene que ser unión con Cristo, y para ello nos tenemos que convertirnos, reconocer nuestra miseria, reconocer que le necesitamos a Él. Nuestra oración es participación en la de Jesús. Si no, no podríamos orar. Jesús no deja de orar. Dice en la epístola a los Hebreos, está vivo e intercede por nosotros. Nuestra oración es participación en la oración de Cristo, en la medida de nuestra fe, donde se nos concede también la esperanza y la caridad. En la medida de nuestra fe, queridos hermanos, necesitamos participar para que Cristo nos conceda su Espíritu Santo,
nos ilumine y en el Espíritu Santo nos vaya configurando a Él, si no es imposible dejarnos también sufrir una injusticia. Es imposible no robar, es imposible no desear y caer en ese deseo impuro. Es imposible. Jesús nos configura a Él, por eso hemos de orar, para que nuestra humanidad se ajuste, se entregue, ame la voluntad de Cristo, que es la voluntad del Padre. Y nos configura para que seamos humildes. Él es el reino de Dios en acto. Y Él nos introduce en el reino de Dios, dentro de su corazón inmenso. Él es humilde, Él es manso, Él es dócil, Él es generoso, Él es misericordioso, para quien quiera se vuelve a Él. Jesús, en la oración tenemos que orar, perseverar en la oración, nos une a su voluntad. De hecho, la fuente que manifiesta esto que dice el Evangelio, venían a oírlo, a que los curara de sus enfermedades, la palabra potente que sale de la boca de Jesús, que es Dios con nosotros, que es eficaz, una palabra que realiza lo que significa. El hecho de que cure las enfermedades, que de los atormentados salgan los espíritus inmundos, todo esto tiene como fuente la unión que tiene Cristo con el Padre en una actitud orante permanente. Es la manifestación de que el Padre en el Hijo se manifiesta en la humanidad. Por eso nosotros necesitamos estar unidos con Cristo, para que Él manifieste en nosotros su obra, también su palabra potente. Él manifieste en nosotros en cuanto somos, que somos hechura suya, obra de sus manos. Cuando nos damos cuenta hasta qué punto es capaz de cambiar nuestra vida, de hacer milagros a través de nosotros, de suscitar una palabra que cambia los corazones. Os haré pescadores de hombres. Nadie puede traer a un corazón a Cristo si esta palabra no es ungida por el Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta de esto, uno quiere estar unido a Él y no es posible, como aquellos que se aman, no es posible sino a través de la oración, de buscarlo continuamente, de escucharlo, de vivirlo en los sacramentos, de obrar lo que Él nos dice. Y por eso surge en nosotros, y concluyo lo que dice el salmista. Cantamos un cántico nuevo que es nuestra propia vida. Una vida es verdad mientras vivimos aquí en combate. Una vida en la que tenemos que negarnos todos los días y rechazar el pecado. Una vida en la que es verdad todos los días. Obrar el bien significa en esta vida morir a uno mismo, perderse uno mismo por Cristo, ser crucificado por Cristo, recomenzar 70 veces 7, unidos a su corazón. Pero resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Aquellos que escuchan y dan testimonio de esto, se unen a mi misma alabanza y dicen esto es verdad. Y podemos alabarlo con danzas, cantarlo porque es tan grande nuestra alegría que la danza y las cítaras y los tambores tienen que resonar, porque nos damos cuenta que el Señor nos ama y que adorna con la victoria a los humildes, a los que se unen a Él. Que hoy acojamos esta palabra, que nos dejemos una vez más en este día transformar por Cristo y que Él en nuestra vida haga un canto de alabanza para la gloria del Padre. Que así sea.